Muchas gracias. Una disculpa, nuestra tecnología con la que, bueno, siempre tenemos ahí algunos de los problemitas. Pero bueno, antes de iniciar, quiero agradecer a la Asociación de Enfermeras Quirúrgicas del Estado de Veracruz el haberme invitado a participar en esta sesión, principalmente a su presidente, el licenciado Cristian David Domínguez. Y bueno, para hablar sobre el manejo de desinfectantes de alto nivel. Es un tema, el cual es un tema relativamente muy apasionante para todos los quirúrgicos, todos los que manejamos estos productos. Pues sí, creo que hemos realizado malas prácticas en su manejo. Y bueno, esto también debido a que no contamos así con guías nacionales o una normativa que nos guíe sobre el uso y manejo de estos productos químicos. Entonces, pues bueno, vamos a hablar, nos vamos a enfocar exclusivamente a hablar de los desinfectantes de alto nivel. La que sigue, por favor. Y bueno, como les decía, este proceso de desinfección de todos los instrumental quirúrgico y dispositivos médicos en donde todos manipulamos muestras biológicas, materia orgánica, etcétera, etcétera. Esto para todos constituye una forma adecuada de evitar el posible contagio. Y bueno, ¿cómo vamos a evitar eso? Pues con una correcta utilización de estos desinfectantes. Es importante que nosotros conozcamos también, porque siempre, ¿qué pasa cuando usamos estos productos? Siempre tratamos de que, ay, no, pues hay que cuidar al paciente, hay que saber cómo los voy a enjuagar, todo eso, pero nos olvidamos también de cómo protegernos a nosotros y el medio ambiente. Y bueno, aquí trataremos de hablar algo de esto. Y bueno, el equipo de salud que trabaja en todas las instituciones de salud se encuentra expuesto a innumerables riesgos, los cuales son capaces de provocar alteraciones o patologías laborales. Y pues aquí los servicios o áreas, centros que realizan procedimientos de desinfección no son una excepción y esto constituye en un área de trabajo que conlleve un riesgo laboral. Y como vemos aquí en esta foto, pues en muchas instituciones hemos visto, y porque yo también lo viví antes de tener el conocimiento acerca del manejo de estos productos. Preparamos los desinfectantes en charolas, pero sin tapa, expuestos, ¿verdad?, al medio ambiente, lo cual es incorrecto, es una mala práctica que, bueno, ya tenemos que la estar dejando en sí, que ya estemos olvidándonos de eso y tratemos de hacer las mejores prácticas. Esta presentación, esto que les estoy dando, es lo ideal, lo que debemos de manejar con todos estos productos químicos que usamos día con día. El que sigue. Y bueno, por lo tanto, no solo debemos identificar cuáles riesgos están asociados a las labores que realizamos en este proceso, sino que también cómo vamos a determinar qué efectos pueden ocasionar a la salud de todo el personal que labora en esa área, que maneja esos productos. Así es que es importante diseñar un plan de prevención y a la vez unificar criterios que estén relacionados con el manejo de los agentes desinfectantes. Y bueno, como todo, para yo saber manejar este tipo de productos, tengo que contar con una capacitación, un entrenamiento para poder utilizar correctamente estos productos y saber qué medios de protección voy a utilizar al realizar este proceso, así como cumplir con los procedimientos de trabajo en la institución, entre otros, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo me voy a prevenir? También ese es otro de los puntos importantes.
Y bueno, en un apartado de nuestro manual de procesamiento estéril, que se basa en los estándares ANSI-AMI ST79 del año 2019, nos dicen, y se los menciono porque muchos me dicen, pero ¿para qué los desinfecto si los voy a esterilizar? No, aquí nos dice que después de una descontaminación manual, si nosotros no estamos seguros de haber realizado un buen proceso de limpieza a nuestro instrumental, si fue el proceso manual, debemos someterlo a un proceso de desinfección. Y nos dice que este se utiliza cuando la limpieza por sí sola no es suficiente para que el artículo sea seguro para su reuso o manejo posterior sin transmitir enfermedad. Por eso es importante que nosotros desinfectemos el instrumental antes de llevarlo a un proceso de esterilización para que sea y poder garantizar ese proceso de esterilización. El que sigue. Y bueno, el objetivo de esta presentación es difundir aspectos importantes en el manejo de los desinfectantes que utilizamos en todas las instituciones de salud y donde manipulamos sangre, fluidos corporales y material biológico infeccioso o potencialmente peligroso que pueden contribuir a la prevención del personal sanitario y el medio ambiente. Por eso, pues estamos aquí hablando algo y bueno, como quien dice, en un resumen, porque hablar de este tema pues nos llevaría algo de tiempo. La que sigue. También esto es importante que nosotros eh, conozcamos, saber diferenciar qué es un desinfectante y un antiséptico, porque allí hay una confusión tremenda. Los desinfectantes son los que se utilizan para eliminar todos los microorganismos sobre objetos inanimados, o sea, superficies como pisos, mesas, dispositivos médicos, instrumental, etcétera, etcétera. Y los antisépticos, la que sigue, y los antisépticos son los que se utilizan para prevenir o detener el crecimiento de microorganismos sobre tejido vivo. Es cuando utilizamos nosotros para la preparación de la piel del sitio quirúrgico. Y bueno, pues, ¿cuáles son los antisépticos más conocidos? Pues, la iodopovidona y la clorhexidina. La que sigue. Y bueno, ¿qué es un proceso de desinfección? Este proceso de desinfección es el que elimina todos los microorganismos, pero no necesariamente esporas bacterianas, aunque algunos desinfectantes dicen que eliminan, que esterilizan, pero tenemos que ver qué es lo que dice las instrucciones del fabricante. La que sigue. Y bueno, nosotros sabemos y debemos de conocer que hay dos categorías de desinfectantes que son los ambientales y los de alto nivel. Y los ambientales son los que utilizamos frecuentemente para la limpieza de superficies. Y los de alto nivel son los que utilizamos dispositivos médicos que van a ser utilizados con los pacientes. El que sigue. Y bueno, algo bien importante que nosotros tenemos que saber cuando estamos ya sea en la central de esterilización, en quirófano, endoscopías, en todas las áreas en donde se manejan estos productos, tenemos que saber nosotros en dónde debo de realizar ese proceso de desinfección. Y bueno, los desinfectantes de alto nivel, estos se deben de realizar, nos dicen que se debe de realizar en una área separada del área de limpieza. No debe de estar, o sea, en donde realizamos la descontaminación,
y no se debe localizar en áreas de procedimientos cerca de los pacientes o en áreas que están diseñadas para apoyo de personal por la posible toxicidad que pueda haber o los vapores que se generan de ellos. También, perdón, estos dispositivos se deben de lavar en el área de descontaminación y luego se van a pasar al área de preparación y empaque, en donde se debe de realizar la desinfección de alto nivel. Y hay todavía, sé que todavía en varias instituciones esto lo realizan en quirófano. Son malas prácticas que, bueno, como les digo, desafortunadamente no contamos con una normativa sobre desinfección y esterilización, descontaminación, desinfección y esterilización, en la cual nosotros nos apoye para fortalecer estos procesos. Y bueno, tenemos esta información que es a nivel mundial y de ahí la tomamos nosotros para mejorar nuestras prácticas diarias. Estas actividades de desinfección de alto nivel se deben de realizar cerca de una tarja. Claro que no es una tarja que esté cerca de donde yo estoy enjuagando el instrumental. Debe de estar separada. ¿Por qué? Porque cuando estás realizando el enjuague, pues se salpica hacia la tarja en donde está el desinfectante y lógico que pues se puede inactivar o pierde la efectividad por la materia orgánica que pueda caer, que quedó ahí o restos del detergente. También debe de el área en donde yo voy a realizar este proceso de desinfección, por lo general nos pide y nos dicen en estos organismos que debemos de contar con estaciones de emergencia, como son para los lavaojos en todos los lugares en donde se utilicen estos químicos. No sé si ustedes ahí en Veracruz, en alguna institución, ya cuente con estos estaciones para lavarse los ojos, o hay unos que no tienen las estaciones, pero hay unos como lavaojos que tienen ahí listos cuando el personal se tenga alguna salpicadura al estar realizando estos procesos. La que sigue, por favor. Y bueno, esta desinfección, eh, creo que es la misma. Ah, no, perdón. Debemos tener los controles necesarios de ingeniería. Estos controles de ingeniería nos van a servir para mitigar la exposición potencial del empleado a los químicos que vamos a utilizar o los vapores que desprenden estos desinfectantes, ¿verdad? Y bueno, también debemos de contar con un espacio en donde podamos colocar los contenedores que vamos a utilizar para remojar o sumergir y enjuagar todos los artículos para el proceso de desinfección. También nos dice que debemos de contar con el suficiente espacio para acomodar todo tipo y cantidad de artículos, equipo instrumental que vamos a procesar. O sea, no, desafortunadamente tenemos áreas de la central que son áreas muy pequeñas, pero si vamos nosotros a estar realizando este proceso de desinfección, tenemos que tratar de acomodarnos, a acondicionar un área para poder apegarnos a estas prácticas seguras para realizar ese proceso. Y bueno, también tenemos que contar con una área para contener el equipo necesario para la desinfección de alto nivel, ya sea manual o que sea automatizada. Y bueno, también algo bien importante, que solo el personal que está realizando ese proceso es el que está autorizado a estar ahí. Es un área que debe ser un área restringida. Perdón. Es un área que debe estar restringida, no debe de haber nadie más. Además, se debe de permitir el flujo, se debe de permitir el flujo para un trabajo eficiente del proceso de descontaminación para llevarlo
a un proceso de desinfección de alto nivel o llevarlo al almacén o para su uso. Otro es el contar con un espacio para almacenar los equipos de protección necesarios para llevar a cabo ese proceso, así como un espacio para que el personal, o sea, un vestidor, en donde el personal pueda ponerse y quitarse el equipo que utilizó en ese proceso. Otro punto es el de contar con instalaciones, en las instalación con un lavabo de manos que esté separado de las tarjas utilizadas para el desecho de químicos después del uso o incluir dispensadores con base alcohol. O sea, ¿por qué? Porque, y yo recuerdo que en la tarja donde lavábamos, ahí nos lavábamos las manos, porque no contábamos con un lavabo. Ahora nos los exigen las normativas, estos organismos, que debes de contar con un lavado única y exclusivamente para tu lavado de manos. Otro es el que no haya obstrucciones hacia el área en donde están las estaciones de lavaojos o lo que tengan ahí para la limpieza de los ojos en caso de salpicaduras. Así como contar con un lugar para el desecho de sustancias peligrosas, así como el séptico, ¿verdad? Donde vamos a verter esas sustancias que vamos a inactivar para evitar la contaminación de los mantos freáticos. ¿La que sigue? Eh, Otro es proporcionar el espacio adecuado de almacenamiento para todos los artículos y químicos, todos los desinfectantes, soluciones para el enjuague o productos que vamos a utilizar en este proceso de desinfección debe de estar almacenados en un área con una temperatura adecuada, ¿verdad? Debe haber un control de temperatura y humedad, que mantenga un rango de 16 a 18 grados centígrados y la humedad en el rango de 30 a 60. No debe de subir ni de bajar ese rango de humedad para evitar la recontaminación. También tenemos que tener un mínimo de 10 cambios de aire por hora. No que tengamos un mini split, sino que sea ¿cómo se dice? Que tengas el sistema de ventilación y que haya esos cambios de aire, porque esos cambios de aire se hacen con los filtros EPA, los filtros de alta eficiencia, en donde ahí hagan de cuenta como que es un colador donde se van quedando todos los bichitos, todo el polvo, basura. Otro es contar con pisos, paredes y techos de superficies no porosas que permiten la limpieza frecuente y condiciones de humedad. Y se debe de realizar la limpieza durante los 3 turnos, porque durante los 3 turnos se está trabajando en la central de esterilización y donde se realiza ese proceso. Eh, algo tan importante aquí es el de seleccionar los desinfectantes. El seleccionar aquí, perdón, el seleccionar esto, pues a veces nos causa confusión, ya que debemos de considerar varios factores. Eh, Uno de estos factores, bueno, tenemos que saber qué tipos de microorganismos vamos a eliminar, este, y todo esto tenemos que ver cuando vamos a seleccionar algún desinfectante. Tenemos que consultar y con el Comité de Prevención y Control de Infecciones para que nos aprueben ese producto que nosotros estamos viendo que va a mejorar nuestro proceso. Y bueno, también lo vamos a ver para poder garantizar la seguridad de los pacientes y los dispositivos y, como dijimos, también el medio ambiente.
como en todo, debe de existir políticas y procedimientos que estén estandarizados para el uso de cada desinfectante utilizado en la institución. Claro que tenemos que contar con estos procedimientos en el área donde se realiza este proceso, porque a veces tenemos personal nuevo y desconoce cómo llevarlo a cabo y es cuando se cometen alguna imprudencia o algún error, una falla al realizar este proceso. Todo el personal que labora en esa central de esterilización que usa estos químicos debe ser un experto, debe de conocer, debe de estar capacitado en estas políticas y estos procedimientos, en este manejo de estos desinfectantes para evitar algún evento adverso a los pacientes. ¿Y que sigue, por favor? Y bueno, aquí se ha establecido una jerarquía de agentes productores de enfermedad que son, aquí va del más difícil de destruir al más fácil, y esto nos va a ayudar a determinar el tipo de desinfectante que yo debo de utilizar. Y para no andar preguntando, tenemos que contar con esta jerarquía en nuestra central, pegarla ahí para yo no andar preguntando, ¿y este cómo lo voy a procesar? ¿Lo voy a esterilizar o lo voy a desinfectar? Y bueno, aquí tenemos esta jerarquía que nos mencionan con el tipo de agente productor de enfermedad y el método que vamos a utilizar para eliminar o destruir esos microorganismos o bacterias. Y vamos a empezar ahora sí que con el más letal, que son los priones, que son proteínas difíciles de eliminar, y esto se hacen a través de una esterilización extendida, que es una esterilización a vapor bajo presión a 18 minutos a una temperatura de 134 grados centígrados. Y luego siguen las esporas bacterianas, que eso es un método de esterilización, ya sea vapor, ya sea óxido de etileno, ya sea peróxido de hidrógeno plasma, formaldehído, etcétera, etcétera. Y están también las micobacterias o que es lo de la que nosotros, pues bueno, sabemos la tuberculosis, y esos, hasta con una desinfección de alto nivel, podemos eliminar esas micobacterias. Y bueno, siguen los virus pequeños o no lipídicos, que son a través de una desinfección de nivel intermedio, que aquí podemos utilizar, aquí entraría lo que es el cloro, ¿verdad? Los halogenados, y aquí los hongos es una desinfección de nivel intermedio, que es aquí pueden ser pues cuaternarios de amonio, digo, perdón, los hongos también entraría el cloro, que es un halogenado. Y las bacterias vegetativas sería una desinfección de bajo nivel, que aquí podríamos utilizar los cuaternarios de amonio. Y están también los virus de tamaño medio lipídico, pues sería una desinfección a bajo nivel, igual que son los cuaternarios de amonio. El que sigue. Y bueno, siguiendo con estas clasificaciones o tablas, tenemos este método de procesamiento para dispositivos médicos de acuerdo con su uso, que se basa en la clasificación de Spalding. Y en esta la tenemos que saber siempre nosotros. Aquí viene la clasificación de artículos críticos, semicríticos y no críticos. ¿Cómo voy a utilizar? ¿En dónde voy a utilizar los críticos? Son los que entran en cavidad estéril o tejido estéril. Esos forzosamente deben de ser esterilizados. Y los semicríticos son los que están en contacto con membrana mucosas sanas, que esos deben ser sometidos a una desinfección de alto nivel al menos, que ahorita está en revisión esta clasificación que se va a modificar debido a una recontaminación en Estados Unidos, un brote ahí,
en los procesos de desinfección en el reprocesamiento de endoscopios. Entonces está pendiente que se modifique esta clasificación y que los endoscopios pasen a ser, que entren como artículos críticos y sean sometidos en esterilización. Y bueno, también están los no críticos, que estos están en contacto con la piel sana. Y estos pues son, pues sabemos que es como el termómetro, el Bauma, estos, pues bueno, serían sometidos a una desinfección de bajo nivel. La que sigue. Y bueno, antes de usar un nuevo desinfectante, es importante que el personal revise a fondo las instrucciones de uso del fabricante del desinfectante en cuanto a la dilución de uso, la compatibilidad de los materiales que van a ser sumergidos en ese desinfectante, los requisitos de la temperatura a la que debe de estar el desinfectante, la seguridad y controles de ingeniería en donde se realiza ese proceso de desinfección. Antes de seleccionar un desinfectante para uso en el instrumental, ya sea en particular o en piezas de equipo, es importante que realicemos lo siguiente. Primero, determinar si el sistema que voy a utilizar es fácil de usar. O sea, el desinfectante, si es fácil de usar, si viene en forma líquida, si viene ya listo para usarse, si hay que mezclarse o si viene en polvo. Otro es verificar que el fabricante del dispositivo ha validado que su dispositivo o los instrumentos sean compatibles con el desinfectante de alto nivel. El que sigue. Por lo tanto, tenemos que verificar el tiempo, eh, perdón, verificar el tiempo recomendado de exposición, o sea, cuánto tiempo lo voy a tener sumergido o remojando, porque ¿qué pasa? Y se los digo porque a mí me pasó. Yo lo hacía sin saber, sin tener el conocimiento, lo que nos decían. Pues déjalo más para que se mueran los bichos. Y pues lo dejamos ahí más, ¿verdad? Más tiempo, sin saber que ese instrumental pues se estaba deteriorando por estar sumergido más del tiempo que indicaba el fabricante del dispositivo y el fabricante del desinfectante. Otro es determinar si el desinfectante de alto nivel es fácil de usar y no requerirá entrenamiento extensivo. Eso sí, cada vez que nos llega un desinfectante de alto nivel, tenemos que tener la capacitación por el fabricante o el proveedor. Y eso es cada vez que se haga o cada vez que se requiera o cada vez que tenga yo personal de nuevo ingreso, me deben de dar un entrenamiento extensivo sobre cómo realizar ese proceso de desinfección y ver si para realizar ese proceso yo requiero utilizar equipo de protección especial o puedo ser nada más utilizando batiguantes. Eso me lo tiene que indicar el fabricante del desinfectante. También se debe determinar si se recomienda una ventilación especial, que si contamos con un extractor hacia el medio ambiente, si no tengo las condiciones o el área específica para realizar ese proceso, bueno, hay unos tipos de extractores chiquitos, no puse ahí la imagen, se me pasó, pero hay unos extractores donde ponen ya la charola con el desinfectante y ese extractor es, así como los extractores de la cocina, hagan de cuenta, y ese va hacia el medio ambiente. Entonces, pues ya
el personal no tiene contacto con los vapores de ese desinfectante. Otro es determinar si se requieren tinas especiales de remojo u otro equipo recomendado. Pues eso el fabricante no lo va a determinar. Y bueno, también vamos a ver con la infraestructura con la que cuente la institución en donde se realiza el proceso, ¿verdad? Ya sea que utilicen charolas profundas con tapas, ¿verdad? O algo, casi no se recomienda el utilizar charolas metálicas para los procesos de desinfección. Casi siempre, por lo general, son de plástico. Otro es, a ver, tenemos que ver si existe alguna toxicidad asociada con el desinfectante. Por eso es importante cuando estoy leyendo las instrucciones que el fabricante me diga el grado de toxicidad al que puedo estar expuesta y qué debo de utilizar para proteger y evitar eso. El que sigue, también tenemos que contar con la protección para la ropa en forma de una bata o un delantal que sea impermeable a fluidos. Por lo general se requiere que esta bata o este delantal sea de polietileno y que debe de contar con mangas largas para protegernos, ¿verdad? También nos menciona del cuidado acerca de la protección respiratoria. Ellos mencionan que las mascarillas faciales quirúrgicas que se utilizan de rutina y los respiradores N95, esos están diseñados para prevenir exposición aérea a bacterias y gotas de líquidos y no protegen de los vapores generados por los desinfectantes que se utilizan. Se requiere el uso de respiradores específicos aprobados por, ya sea aquí, por ejemplo, nosotros, sería COFEPRIS. En Estados Unidos es el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, que en su defecto aquí sería nosotros seguridad laboral. Porque muchos piden que les den, se les entreguen los respiradores N95 y aquí nos están diciendo que no es necesario contar con los respiradores N95. Los que te dice que puedes utilizar cuando estás mucho tiempo en exposición son los respiradores que tienen filtros, ¿verdad? Para evitar esas inhalaciones. Y bueno, cuando se selecciona un equipo de protección personal, se debe considerar la compatibilidad del material con el desinfectante que se está utilizando. Pues sí, aquí por eso les decía que debe de ser de polietileno, que eso casi por lo general los fabricantes no lo marcan. Otro que se debe poner atención a las instrucciones del fabricante y a las hojas de seguridad cuando se selecciona el equipo de protección personal. Por eso, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, me daba el proveedor me daba las instrucciones del producto que me traían ahí y esas teníamos carpetas de esos desinfectantes y ahí nos basamos, desarrollábamos nosotros una especie de procedimiento y se le daba la capacitación al personal de nuevo ingreso sobre qué es lo que tenía que hacer al respecto para el manejo de esos desinfectantes. El que sigue. Y bueno, este es el equipo de protección personal que debemos de utilizar cuando estamos realizando ese proceso de desinfección, que debemos de tener, contar con una cubierta para el pelo, que es el gorro, unos lentes protectores, ya sean unos gogles o careta, un cubrebocas, una bata, que sea una bata impermeable, o mandil impermeable, guantes largos. Los guantes no son guantes, no debemos de utilizar los guantes de cirujano. Deben de ser unos guantes que me especifica el fabricante. Por lo general,
Estos guantes son de caucho butílico, que son los que deberíamos de utilizar en este proceso, porque si no, pues a mí me pasó que con los guantes de cirujano, yo metí la mano al Cydex y se me hicieron como chiclosos, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta y te quema. También el utilizar el calzado, o sea, las botas para evitar que te caiga algún derrame de líquido. El que sigue, por favor. Y bueno, para obviar en tiempo, aquí les muestro una tabla descriptiva de los desinfectantes de alto nivel aprobados por los organismos internacionales como la FDA, el CDC, también por las enfermeras perioperatorias registradas de Estados Unidos y también aquí por COFEPRIS. Que estos son los que están aprobados y son los que podemos nosotros utilizar en la desinfección de alto nivel. Eh, Tenemos en primer lugar bueno, yo pensaba que el ortoftaldeído venía a sustituir al glutaraldehído, pero pues no, me di cuenta que no, ¿verdad? Sigue siendo utilizado en muchas instituciones, claro que ya en nivel comercial, pues hay diferentes fabricantes de este producto con diferentes nombres y es donde el personal me he dado cuenta que me dice, ¿el estericida es un antiséptico? ¿Cómo? No entiendo. Entonces, ahí hay esa confusión, porque, saben, discúlpenme, pero no tenemos nosotros esa uh, costumbre de leer lo que estamos utilizando. Por eso a veces suceden estos eventos adversos, ¿verdad? Por el desconocimiento quizás de ciertos compañeros que no tienen la precaución de leer las instrucciones del fabricante del desinfectante y cómo lo vamos a manejar. Y bueno, el primer desinfectante de alto nivel es el ortoftaldehído al 0.55%, que es su nombre comercial y que muchos de ustedes lo conocen, que es el Cydex OPA. Su mecanismo de acción contra los microorganismos es por alquilación perdón, una disculpa, perdón, de los, de los componentes, ay Dios, disculpen que estoy saliendo de una gripita. Ay Dios. Este, Estos actúan directamente sobre los ácidos nucleicos. Y bueno, también aquí en estas tablas vemos las ventajas y desventajas, así como la concentración y tiempo de contacto de estos productos sobre el instrumental o dispositivos médicos que vamos a tener nosotros ahí sumergidos en esa solución. Entonces, perdón, una disculpa. Entonces, es importante, esto está resumido para que a nosotros, esto nos va a servir cuando nosotros tenemos un producto, así nosotros teníamos nuestra carpeta y teníamos así esta tabla descriptiva porque se nos hacía más fácil para todos
y leer ahí lo más relevante del producto que estábamos nosotros utilizando. Entonces, pues es una recomendación que ustedes también cuenten con con esta tabla y esto pues se les va a facilitar también realizar el proceso, ¿verdad? Claro que si ustedes tienen si su proceso es contaminación, es una lavadora termodesinfectora, bueno, pues ahí ya se hace el proceso de desinfección porque son a temperaturas altas. Pero cuando nosotros realizamos el proceso de descontaminación manual, ahí sí nos recomienda en el estándar de la AMI que se realice un proceso de desinfección de alto nivel, como ya les había comentado. Y bueno, en cuanto a las ventajas del ortoftaldeído, pues no se tiene que activar, ya viene listo para ser utilizado. Y bueno, no huele tan fuerte como lo es el Sidex y tiene una muy buena compatibilidad con todos los materiales, no coagula la sangre o los tejidos de fijación a las superficies. Esa es una gran ventaja de este producto. Y bueno, dentro de sus desventajas, pues es que me encanta porque este producto mancha de proteína, ya sea color gris o azul, este, el instrumental, pero también puede manchar la piel, las membranas mucosas, tu ropa o las superficies ambientales. Y déjenme les cuento una anécdota que siempre me acuerdo y cómo me da risa, que me decían, jefa, ese producto no sirve porque nos manchó el instrumental. Entonces yo me reía y les decía, me encanta este producto porque me está aquí diciendo, me está que no lavaron bien el instrumental. Entonces, para mí se me hace excelente este producto. Bueno, otro es también una de las desventajas, pues es que, pues sí puede en algunas personas causar irritación ocular por contacto y sí requiere uso de equipo de protección personal y algo bien importante que no lo debemos de utilizar en pacientes que con un CA de vejiga y como en todos los desinfectantes se debe de realizar una prueba de la concentración mínima efectiva que debe de ser de 0.3. Es un frasquito que son como para los de Strostic y ahí nos marca. Y eso cuando nosotros lo preparamos, cuando ya tiene el segundo, el tercer día, pero yo no tuve la precaución de colocar la tapa en esa solución, porque dependiendo puede ser 14 días la vida útil de ese desinfectante. Yo tengo que hacer esa prueba de concentración y ver si todavía tiene la eficacia para hacer una descontaminación. Y bueno, como todo producto químico, requiere una inactivación al momento de desechar ese producto. Lo podemos hacer con glicina de 25 gramos por galón para inactivarlo y poderlo verter en el drenaje y así evitar una contaminación, como ya les había comentado, a los mantos freáticos. En cuanto a la concentración y tiempo de contacto, aquí nos dice que el ortoftaldehído debe de estar cuando es en manual la desinfección, debe de ser el instrumental debe estar sumergido 12 minutos a 20 grados centígrados. Y cuando se utiliza en un reprocesador de endoscopios, debe de ser 5 minutos a 50 grados centígrados. ¿Se fijan la diferencia que hay entre lo manual y el usarlo en un reprocesador?
y eso no debemos de confundirlo, porque muchos dicen, no, es que ahí dice que nada más debo de sumergirlo 5 minutos, porque a veces no leemos o no sabemos qué son esas iniciales. Y ahí nos dice que es un reprocesador de endoscopios. La vida útil de este producto, cuando ya lo vertimos sobre la charola, es de 14 días como máximo. Y bueno, tenemos también otro desinfectante que les digo que ya muy conocido por todos nosotros, que es el glutaraldehído al 2% o el comúnmente llamado Sidex. Su mecanismo de acción actúa sobre los microorganismos por causar la alquilación de los componentes celulares que alteran la síntesis de proteínas de los ácidos desoxirribonucleicos y ribonucleicos de los microorganismos. Y sus ventajas que tiene esta solución es que es utilizado para la desinfección de artículos sensibles al calor, lo mismo que el ortoftaldehído, tales como los endoscopios flexibles y rígidos. Cabe mencionar que espero que ya no lo estén utilizando en el instrumental de oftalmo. Recuerdo que hay hospitales o clínicas que todavía siguen utilizando este proceso de desinfección en el instrumental de oftalmo. Y eso tenemos que ser muy precavidas nosotros, aunque nos lo diga el cirujano, tenemos nosotros que mostrar el fundamento, el por qué no hacerlo. Hay hay pacientes que presentan el síndrome, perdón, ¿cómo se llama? El TAS, que es el síndrome tóxico del segmento anterior, que bueno, a estos pacientes hasta los han llegado a enuclear. Y fíjense nada más, si utilizas glutaraldehído y si no lo enjuagan bien, los restos que quedan en ese instrumental y cuando se utiliza en cirugía, pues puede causar todo eso. Así es que aguas, evitemos involucrarnos en una implicación legal. Y bueno, la desventaja de este producto, pues es súper, nos causa una irritación respiratoria por los vapores que emana el glutaraldehído, por el olor tan picante y irritante que tiene. Y bueno, la actividad que tiene para eliminar estos microorganismos es lenta sobre las micobacterias, coagulados, sangres y se lo fija el tejido a las superficies. El contacto alérgico a esto es alérgico, nos produce alergia, dermatitis y asma. E inclusive hay personal que ha llegado hasta el paro respiratorio. Entonces, pues sí es altamente tóxico y déjenme decirles que anteriormente en muchas instituciones se utilizaba para disque fumigar o nebulizar las salas contaminadas, que también eso ya es obsoleto. Y bueno, las desventajas de este desinfectante es que pues su tiempo de contacto es de 45 minutos a temperatura de 25 grados centígrados. Y dice que para esterilizar, que es un esterilizante en frío, que bueno, para nada, debe de ser de 8 a 12 horas el instrumental sumergido. ¿Ustedes creen van a tener un instrumental sumergido tanto tiempo, pudiendo esterilizarlo a vapor y que no se les deteriore el instrumental? Bueno, pues eso, por eso muchos médicos dicen, déjalo 20 minutos más para que se mueran todos los bichos, ¿verdad? Error. Error. Tenemos que educar también a los cirujanos, a los médicos, sobre el manejo y el uso de estos productos. En cuanto a la concentración y tiempo de contacto del glutaraldehído,
Bueno, se utiliza en reprocesador de endoscopios al 1.12% del glutaraldehído y también al 1.93% de fenol en 5 minutos a 35 grados centígrados. Se puede reutilizar de 14 a 28 días. Este producto es la vida útil, pero lo mismo también se tiene que hacer una prueba de la concentración mínima efectiva también. El mismo fabricante te lo vende esas tiras reactivas y bueno, también requiere mucho más equipo de protección personal y también para inactivarse, aquí el fabricante recomienda utilizar el bisulfito de sodio de 2 a 3 partes por parte del Sidex y se debe de utilizar guantes de caucho butílico. Aquí no lo menciona el fabricante. Por eso les digo que es importante el que nosotros conozcamos las instrucciones del fabricante. La que sigue, por favor. Y bueno, otro que también contamos que es el peróxido de hidrógeno, que muy poco es utilizado en las instituciones. Casi lo que más se utiliza es el Sidex-OPA, el Sidex y el ácido peracético, ¿verdad? Y esto, pues bueno, es prácticamente nuevo para usar, pero ya se está utilizando en muchas instituciones. Y el mecanismo de acción es la muerte de microorganismos por la producción de radicales libres, que es el hidroxilo, que destruye y pueden atacar los lípidos de las membranas del el ácido desoxirribonucleico y otros componentes celulares esenciales. La ventaja de este producto es que no requiere activación y puede mejorar la eliminación de materia orgánica y los microorganismos. No tiene olor, dice que no irrita, pero bueno, somos de diferentes reacciones, ¿verdad? No sabemos. No coagula sangre o tejidos fijos a las superficies e inactiva este hongo, el Cryptosporidium. Las desventajas de este producto son, pues bueno, tenemos que tener precauciones sobre la compatibilidad con materiales como por ejemplo el latón, el zinc, el cobre, el níquel, todos esos eh, que ya que puede causar daños cosméticos, o sea, en el instrumental y funcional, y puede haber lesiones oculares graves por contacto. Eso no lo menciona el fabricante. Y otro es la concentración, también es de 7.5% de peróxido de hidrógeno y el tiempo de contacto es de 30 minutos en 20 grados centígrados. Tiene una vida útil de 21 días para su reutilización y ¿qué otra cosa? Algo bien importante que se me pasó comentarles, que para poder nosotros tener un proceso efectivo en la desinfección, debemos de contar con un cronómetro para saber el tiempo que nos está marcando el fabricante y un termómetro para controlar la temperatura. En cuanto al ácido peracético, por lo general se utiliza en los reprocesadores de endoscopios. Desnaturaliza las proteínas y altera la permeabilidad de la pared celular. Dentro de sus ventajas, pues no requiere activación, no tiene olor o una irritación no significativa, por lo general no causa tanta irritación. Desventaja, pues sí preocupa su uso con la compatibilidad con materiales igual, plomo, latón, cobre, zinc. Todo pues también se puede dañar y está limitado su uso clínico porque puede causar daño a ojos y piel. Y bueno, pues es un equipo donde pues se prepara, ya viene listo
Y ese, pues, como todo es automatizado, pues se da el ciclo automáticamente. Se utiliza en concentraciones de 0,1 a 0,2% con un tiempo de contacto de 5 a 15 minutos y este se considera inestable específicamente cuando se diluye. Esos son los 4 desinfectantes de alto nivel que hay en el mercado. También, al parecer, creo que ya hay formaldehído, que no lo incluí, pero son los más usuales en nuestras instituciones y es importante el conocer el manejo de todos y cada uno de ellos por las características que tiene cada uno y las precauciones que tenemos que tener en su manejo. El que sigue, por favor. La que sigue, por favor, Cristian. Y bueno, gracias. Para esto, para llevar a cabo un proceso efectivo, como todo, tenemos que documentar el proceso, tenemos que llevar estos registros del proceso, tenemos que contar con la fecha en que se llevó a cabo el procesamiento del material, los resultados de la prueba de concentración mínima efectiva, una descripción del artículo procesado, si desinfecté un set de cirugía general, qué sé yo, ¿verdad? La rectificación de que el artículo se sumergió en la solución totalmente, cómo se enjuagó, en qué hora, a qué hora, la hora en cual el artículo lo retiramos de la solución, cómo lo enjuagamos, el nombre o identificación de la persona que realizó el proceso. Recuerden que si no registramos todo este proceso que se realizó, es como si no lo hubiéramos hecho. Lo que no está escrito es no se hizo. El que sigue. Y bueno, por último, tenemos aquí que la limpieza, sabemos y es sabido de por todos que es el primero y más importante paso del proceso de descontaminación para llevarlo a un proceso de desinfección o esterilización y volverlo seguro para ser utilizado en la atención de todos los pacientes, no nada más del paciente quirúrgico, sino de todos los pacientes que se encuentran o que van a ser utilizados los insumos estériles en la institución. Por lo tanto, es crítico para la seguridad de los pacientes, del personal y del medio ambiente el que nosotros conozcamos el manejo, la contención adecuada de estos artículos para transportarlos y manejarlos en el área, así como el colocarnos y retirarnos, el uso de protección personal cuando estamos realizando esta desinfección y pues contar con un diseño adecuado del flujo de trabajo para realizar este proceso de desinfección. Es algo tan importante y bueno, créanme que se facilita este proceso cuando nos apegamos a los procedimientos, a las políticas y procedimientos descritos por la institución. Y sí, tenemos que tener, no hay que esperar a que te programen la capacitación. Nosotros podemos sugerirlas porque a veces la rutina a veces nos hace cometer errores, fallas que vayan a ocasionar algún daño al paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, yo los invito a que no haya apatía en nuestros procesos, porque toda la apatía conduce al fracaso en la atención a nuestros pacientes. No seamos apáticos, tratemos de actualizarnos, de conocer lo que estamos haciendo para vernos implicados en un aspecto legal, porque ya también la central de esterilización no se salva. También si hay una infección del sitio quirúrgico, ya no es el quirófano. Ahora vámonos a la central de esterilización para saber cómo se llevó a cabo todo, desde que recibieron el instrumental contaminado
hasta el proceso de esterilización y distribución para ser utilizado en el punto de uso. Entonces, yo los invito, compañeros, a que nos estemos actualizando, a que asistamos a estas reuniones que son gratis, a que nos estemos capacitando continuamente, porque también todo eso no se nos puede regresar, porque algún día, acuérdense, estamos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Y no me gustaría que a mí me fuera a pasar. No quiero que a nadie nos suceda esto, ni a ningún familiar, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y bueno, por último, pues esta es la bibliografía de esta presentación. Ustedes pueden acceder a estos. Y bueno, la primera es el libro, es el manual que utilizamos nosotros para la certificación en procesamiento estéril, que yo les digo a mis compañeros que es la Biblia, que perdón por la expresión, pero es la Biblia de la central de esterilización, porque ahí viene todo, todo sobre el proceso. Ahí me dice, si no tengo esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, si tienen la oportunidad, adquieran este manual les va a ayudar tanto para la capacitación, tanto en quirófano, en la central, en hospitalización, en endoscopías, en hemodinamia, en donde se utilice el instrumental, nos va a servir. Es importante que el personal conozca estos procesos que se realizan. Y bueno, pues muchas gracias. Espero se hayan cumplido las expectativas con respecto al tema. Muchísimas gracias.